Y no como todos los viernes, pero a veces sucede algo de doctora, mucho de actriz, algo de actriz, mucho de doctora. No sé, voy preparando, a ver. Con ustedes, la doctora Gabriela Piovano. ¡Bravo! ¡Bravo! Estoy practicando. Gracias, muchas gracias. Vamos incorporando, porque esta es la cosa de ser dicharachero, pese a todo. ¿Viste? Vos habías puesto me siento bien, me siento bien. Sí. Bueno, se trata un poco de eso, de regalarnos a nosotros también ese aplauso triunfal. Que lo necesitamos, así estemos hundidos. Mirá el otro día cómo la necesidad de despedir a Lionel de una forma digna para él se remonta el partido, ¿no? Porque yo creo que también muchos pensábamos, no, o sea, el peor final para la carrera en los mundiales de Messi, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Rodrigo. Quiero gracias. que valores que estamos en invierno. Sí, la voz mía en invierno no es la misma que en primavera. Yo voy a venir siempre a ver cómo está tu voz. Ahí está. Bueno, está bien, muy bien. Bien. Y ahora sí le voy a presentar, porque esta es la sección, acá le copamos, y le agradezco siempre a Gabriel Russo, ¿no? Que nos da este espacio en realidad, porque vos no sos nada acá sin él. Disculpame, Rodri, que te lo diga. Es verdad. Yo ocupo el espacio de él, ustedes se están subocupando. Somos la mamushka de muy Russo. la mamushka de Russo. Bueno, la cuestión es que esta es la sección para todos ustedes, la medicina de Piovano, ¿cuál es? Porque viste que la información es la que te salva, es la que te da herramientas. Bueno, entonces la información es la medicina de Piovano, y ahora con una nueva adquisición, al doctor Rosa le pegaba un boleo en el Tujes, no apareció más, pobre doctor. Ya lo vamos a invitar igual a estar vos y yo torturándolo al doctor, uno de cada lado. Pero bueno, hoy por hoy, ¿cómo prendió esto, chicos? La semana pasada que andaban todos, pero ¿viene o no viene? Bueno, viene, sí, el amigo, el migrante, el que retorna cuando la tormenta, y trae la tormenta, chicos, porque él vino 14, 15 perdimos, y después todo un derrotero que tenemos hasta el día de hoy. Pero bueno, lo queremos, lo trajimos acá para hablar de tantas cosas, y reírnos, y llorar, y emocionarnos, y saber de todo. ¡El señor! Hola, señorita Claudio Mariani. Pagar la deuda. Siempre hay alguien que me grita pagar la deuda cuando me ve en la calle. Y no las pienso pagar. Personalidad, quiero que lo sepas. Bueno, hoy, por ejemplo, ¿viste que te llaman por teléfono de números ocultos? Sí. Hoy me llamó a alguien, le dije, hola, no me interesa. Me volvió a llamar, me dice, pero no me dejaste decirte que te estoy llamando. No me interesa. Claro. Que si sos del banco no te voy a poder pagar. Si sos de una cuenta bancaria no la necesites. Si sos de cambiar de teléfono tampoco. ¿Por qué lo atendiste? Porque ya, viste, pues no sabés nunca quién te va a llamar. Querías mandar a alguien a freír churros. Y ahí. si es un chongo, viste, es una cierta edad, claro. Bueno, ¿cómo le va, Rodrigo, a usted? ¿Cómo le fue? ¿Bien? Bien. Feliz de ya terminar la semana. Pero en un feriado. Bien. ¿A usted le gusta el tema del fútbol? ¿Estuvo ahí sufriendo el otro día? Sí, me gusta. Bien. Sabe que un montón de personas que casi tienen un infarto, una ACV, ¿no es cierto? Porque la emocionalidad aparentemente te mueve los coágulos y las placas de ateroma, y bueno, y la gente, ha habido casos, ¿no? Por la emocionalidad del momento, ¿no? Sí, vi que el Hospital de Clínicas sacó un comunicado para qué cosas no hacer mañana. Para el próximo, claro. Dejen de comer manices, y de fumar. cerveceros, ¿viste? Dejen de hacer todo eso, porque se colapsa el sistema más que nada, chicos. Así que bueno, estamos ahí pendientes, y yo creo que a todos nos pegó la famosa del minuto 78, ¿no? O sea, esta cuestión de estar en las últimas y a partir de ahí ver que no solo se renueva la esperanza, sino que se concreta el milagro, que no es tal porque obviamente se contaba con un equipo que podía remontarla, ¿no? Si no, no habría forma. Bueno, hoy nosotros entonces nos queríamos abocar, ya que estamos con esta tintura así celeste y blanca, ¿no? Y toda esta cuestión. Y tenemos un homosexual a mano. Cerca, ¿dónde está? ¿Dónde está? Una persona que puede, yo estoy segura que él puede ahondar en esta temática, que es la homosexualidad
en el fútbol, arranquemos en el deporte, ¿no? Antes de eso les quiero mandar un chivo porque lo Ya vi por sabíamos, internet. ¿ves? No, lo vi por internet. Que lo estaba mirando acá, que se llama Luciano con Q. Sí, ¿qué pasa con Luciano? Que hizo una canción del Mundial donde lo nombra Favaloro y hace la remarcación. Me parece excelente lo que logró con esa canción, porque hace la remarcación en una parte de la canción donde dice: Favaloro, cuidanos en estos tiempos, Claro, por danos favor. un impulso más. Y es verdad. Y es lo que nos pasa. ¿Y qué te puedo decir de la homosexualidad en el fútbol? Yo lo que quiero decir antes de que abordemos, porque usted va a ir a lo concreto, ¿no? Pero yo voy un poco a lo simbólico, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de que todos esos ámbitos, que ahora viste que eso empezó un poco a cambiar también, ¿no? La cuestión de la chicana con la homosexualidad. Con Ya se dan besos en no, el... no sé, sí, no, un poquito no, cambió. no estoy hablando boludeces, no. La otra vez no, lo porque en vimos. papel le dijeron te come traba, ¿viste? O sea, no, Pero, la verdad que pero no. le dicen de todo, negro. Está bien, pero... O sea, Las dos cosas que son verdad. Nada más que la dicen como algo negativo. No, Claro. pero Pero un, bueno, pero yo un le insulto quiero común decir- en la cancha es son todos Puto. Claro, entonces Pero sigue ¿qué siendo, me pasa, parece. mis queridos amigos? Lo Que tenían todo en el eso peronismo. encierra una homosexualidad a las claras, chicos, porque un deporte o cualquier actividad, por ejemplo el ejército, ¿no? Una actividad carente de mujeres no solo implica este regodeo del patriarcado, ¿no? Que entonces después empieza a ser verticalista, empieza a ser inclusive, ¿no? Esta cuestión de la tortura al que está por abajo, ¿no? Que bueno, cuando vos asciendas vas a torturar a otros, no es que vas a pasarla mejor, vas a poder torturar. Obviamente es per se algo homosexual, porque es algo que se hace dentro de un mismo sexo, ¿no? O sea, se excluye justamente a la mujer. Y en tanta cosa, todos sabemos, chicos, que termina encerrando en realidad, ¿no? A un mar de homosexuales reprimidos que empiezan a señalar como algo negativo, inclusive cosas que ellos hacen. No estoy acusando a nadie, porque tampoco sería acusar, ¿no? Sino sencillamente develar. Y no tampoco para todos, pero digo, una franja importante de personas que actúan en el fútbol, que en algún lado se visten de nena y tienen relaciones por el culo. Ponele, dicho de una forma elegante, ¿no? Como nos caracteriza. A ver, sí, hay algo que no voy a, develar nunca desde los años 80, finales de los 80, con un futbolista famoso. Que a quien le decía, sigo siendo del mismo equipo, pero no importa de cuál, le decía: mira, no puedo ir a la cancha porque siendo gay y meterme dentro del estadio. Te vas a pasarla mal. ¿Cómo grito un gol? Así, claro, ¿me entendés? Me agarran 4 negros de la tribuna y me hacen 7 pibes. No, o sea, eso sí me parece que cambió. Eso sí cambió. no, pero en aquella época no. No, eso no. Pero digo, finales de no, los si hay una 80. parte ¿Qué no cambió. cambió ahora? El insulto al otro o utilizarlo como insulto. Ahora, el que no hay problema. Hoy no hay problema. Hoy La sí, tolerancia, sí. hoy de hecho hay chicos que Pues se besan en algo la cambió. tribuna, digo, hay Algo un cambió. cambio, pero a mí Claro. en aquella época, a este futbolista, era un futbolista muy famoso, dije: yo no puedo ir, me moriría por ir a la cancha a ver. Y él me dijo: bueno, venite un día conmigo, Camuflado. entras al vestuario. Y me quedo ahí hipnotizado. No me cagan a palo en la tribuna. No Digo, me sabe- van a cagar a palo en el vestuario. Y me dijo: no te creas. Ahí va. Epa. Eso es lo que queremos decir. Epa. No te creas. No fui. Por la duda. Hay- No fui. ¿Vos sos porteño? Porteño. Bueno, No, hay, no, sí, hay en Colón de Santa Fe, en este caso, el santafesino tiene fama, Sí. tiene fama de ser más reacio o más cerrado. Todavía. Bueno, el 9 Sí, sí. de Colón de Santa Fe, ¿lo viste? Sí, lo vi, El lo nueve- seguimos. Su relación. Sí, no, le mandó saludos el Sí, novio. hermoso, Le hermoso. enviamos, Muy tiene hermoso, más seguidores. ídolo, sí. ídolo en Sí. Colón, o sea, lo Bueno, pero ahí aplaudieron. está, ¿no? porque lo que cambió también fue el contexto, porque digamos que, por un lado, bueno, que hay un equipo, ¿no?, de mariconas de Sí. fútbol. Bueno, La de hecho, ahora selección creo, no de sé si se ganó una Argentina, olimpiada o algo. Sí, de homosexuales. Pero, LGTBIQ. a ver, de salidos del placar tendría Sí. que llamarse. Pero también el otro día veíamos el reel, ¿no?, de aquel que fue el primer jugador en la historia que dice y termina, digamos, en su momento de la peor situación, ¿no? Porque obviamente le terminan tirando con la cuestión de que es un degenerado, ¿no?, inventando cuestiones, aparte te empiezan ellos mismos, ¿no? La exclusión te lleva, por supuesto, a la marginalidad. Y entonces devuelve algo que sí, es la tormenta perfecta, ¿no?, para lo preanunciado.
digo, creo que lo que sí cambió también fue ese contexto, ¿no? Porque hoy este jugador, como bien estás diciendo, y que también, porque digo, por eso insisto, no es que los hombres que se la dan de machos no han tenido relaciones con otros hombres o no piensen que llegado el caso, porque por eso también se generó, y esta es una de las informaciones que ustedes van a recibir, es una categoría que se llama hombres que tienen sexos con hombres, ¿no es cierto? Señalando que todo varón puede tener alguna circunstancia X, ¿no es cierto? Como puede ser, por ejemplo, el encierro, ¿no? La situación de encierro, donde muchas veces suceden estas relaciones entre hombres, muchas veces son violatorias, ¿no es cierto? Y a veces no, tienen que ver con esta cuestión de, bueno, tengo ganas de tener sexo y hay otro hombre y lo tenemos, pero no me considero homosexual. A ver, ¿no? pensemos una cosa, nosotros venimos de una época... En la cárcel, claro, en la cárcel. Bueno, no, ustedes no, pero yo sí. De la época... No señale, Mariani, queda feo. Pero es un nene. De la época de la dictadura... de la dictadura, de la época del servicio militar. Te estoy hablando de años 60... Nació en el 66, a los 80, en el año 80, 82 y pico. Nos firmaban el DNI con un sello rojo que era OAD. Sí. Orificio anal dilatado. A las personas homosexuales, ¿no? Cuando íbamos a hacer la revisación médica. Aparte, vos decías orificio. Sí, no, como te qué orificio. Mira, como si no hubiera milicos homosexuales también, ¿no? Olvidate, volvemos al punto. Pero ¿no? en aquel momento nosotros nos asustaba mucho, por ejemplo, ir a hacer las revisaciones médicas del servicio militar, pero después nos enterábamos de la cantidad de relaciones homosexuales que nacían, de parejas que nacían a partir de hacer el servicio militar, que muchos decíamos, la puta, ¿cómo me salvé? Me lo perdí, carajo. ¿Por qué me salvé por número bajo? ¿Machos Alfa la serie? No, tengo que verlo. Bueno, ellos hacen como para reforzar lo macho que son, hacen un fin de semana con los milicos en España, porque es española la serie. Sí. Iban y el tipo que estaba a cargo de todos los levantaba a la madrugada, los hacía en pleno frío meterse a... Bueno, sí, toda la verdugueada. Entonces, ¿no? Un día uno se cansa y va hasta la casa del tipo a decirle que se quería ir. Y cuando entra a la casa lo ve que estaba el tipo con otro. Claro. ¿Viste? Y desde ahí lo respetaban a él. Cada vez que hacía algo, a él lo separaban y se lo hacía hacer Es internacional esto, digo, ¿no? No, sí, olvidémonos, pero eso pasa en todo el mundo, quiero decir. No es que... Digo, a ver, una de las cosas que yo siempre digo, sobre todo cuando es, por ejemplo, en el mes de junio, que es el mes del orgullo, cuando hablamos de la homofobia no existe, lo que existe es la envidia. Digo, empecemos a pensar una cosa que es lógica. Una cosa es de lo que hablabas vos recién, en el tema de tener personas del mismo sexo encerradas en un lugar durante mucho tiempo y que sí pueda llegar a haber actos de violación o qué sé yo, por un jugueteo se llega a mantener una relación sexual, y otra cosa es que nadie elige nacer homosexual, como nadie elige nacer heterosexual. Claro. Digo, si vos a mí me das a elegir... No, pero viste que este reproche suena a... Yo sería gay si no me causara tantos problemas. Claro, y también. Te envidio a vos que sos gay, entonces te voy a causar problemas, porque no me banco, o sea, esto, ¿no? Como vos decís, parece más envidia que qué sé yo. Y esto desata, ¿cuál es la otra peligrosidad que hablamos siempre, ¿no? El hecho de que muchas personas que están reprimidas, que reprimen tanto una condición, ¿no es cierto?, que lleva a la obsesión y a la imprudencia, ¿no? Porque entonces ese tipo, en vez de ser ese que cuando se oficializa, ¿no? Por eso decimos todas estas cosas que hay que regularlas, hay que admitir que están y dar un marco legal para entonces poder, entre comillas, controlar. ¿Por qué? Porque yo ahora, si puedo hablar de esto, puedo poner, por ejemplo, si nos interesara, por ejemplo, hacer prevención, poner en los lugares de encuentros, ¿no?, preservativos, volver a poner a disposición de la población elementos de cuidado, programas, ¿no?, donde se informa, bueno, la ESI misma, ¿no? Y sin embargo, esta ausencia lleva entonces a esa práctica, ¿viste?, del tipo que sale descontrolado. Claro. Entonces ese fin de semana va a un boliche, coge con 40, con ninguno zaforro, ahí se contagia, ahí después va a la casa, le transmite las cuestiones a la mujer, ahí en algún momento tiene que salir a la luz esta situación. Entonces todo se va entorpeciendo y generando muchísima infelicidad, ¿no es cierto? ¿Por qué las películas LGTBIQ+, las tan llamadas los putos de antes, que ahora tenemos tantas letras, en casi todas las series o en las películas tenés, en el 90% de los actos,
perversión o promiscuidad o que mantienen sexo en los baños. No tenés historias de amor, digamos, como una historia de amor heterosexual. Muy pocas. De hecho, en algún momento cuando se había hecho otra historia de amor, en Telefe cerraron el final porque no pasaron el final, porque el final era que se iban los dos juntos, se quedaban los dos juntos. Entonces, como eso estaba prohibido en los años 90, la cortaron en la televisión la película en que el tipo se está yendo en el avión y quedó como que el tipo y el otro queda ahí. Pero después en el 90% de las películas remarcan la promiscuidad dentro de la homosexualidad, pero tiene un sentido y el sentido es ese. El sentido está en que vos vivís una represión tan grande que cuando te abren la puerta por hacer una parada, no sé, un ejemplo. Un destape. Claro, vos estás todo el día encerrado. Es como cuando tenés un pibe en tu casa, lo tenés todo el día encerrado en tu casa. Salió, abrió la puerta y se tiró arriba de un auto. Corriendo, claro. Digo, esto pasa lo mismo. Digo, ¿por qué hoy hay, por ejemplo, una cuestión más libre y donde no se habla de tanta promiscuidad dentro de la homosexualidad y sí por ahí de parejas mucho más estables, del casamiento? Mira, se empiezan por ejemplo, a formalizar cosas. Se fue con el tiempo, digamos, o uno esperaba un cambio. Porque, por ejemplo, yo en los 90 estaba en lo que era Fundai, que era la fundación de Benetucci, que era el otro padre del HIV en Argentina, ¿no? Está Pedro Can y estaba Jorge Benetucci en el Hospital Muñiz. Y yo trabajaba haciendo la encuesta ¿viste? De hacerse el HIV de forma voluntaria. Y me sorprendía, porque bueno, como le encargaba yo eso, bueno, ¿por qué pensás que podés tener VIH? ¿No? O sea, como dejando así la puerta súper abierta. Y muchos me decían, porque tuve relaciones con varones y mujeres, ¿no? Muchos pibes jóvenes, los más jovencitos. Entonces, y yo lo que me sorprendía era ver que no había un conflicto en esta situación para ellos. Claro. O sea, no venían porque estaban culpables, sino porque, bueno, hice esto y quiero saberlo. Y lo digo, ¿no? Porque después veías otro más grande que por ahí no se hacía cargo de su condición. Me parece un datazo ese, el hecho de siempre llama la atención cuánta cantidad de personas son portadores sin saberlo, que son porcentajes altísimos. Una de las cosas que estamos haciendo desde Comunidad en Positivo... Más de un tercio, sí, no lo sabe. Una de las cosas que estamos haciendo desde Comunidad en Positivo es un diccionario de las palabras bien usadas en el tema de VIH. Sí. No portamos nada. Digo, somos ahora personas... ya se dice viviendo. Viviendo. Corregime. Todo lo que te corregime. Digo, es la juventud. Gente que tiene HIV, dice. Sí. Muchos dicen portador. No, pero igualmente vamos a tratar de hacer lo más responsable. Si está mal portado, en medios de comunicación hay tres cosas. No hablamos de contagio, hablamos de transmisión. Bien. Digo, si yo, por ejemplo, te estornudo, no te contagio VIH. Claro. En todo caso, te mando una gripe de aquellas, pero... ¿Es transmisión? COVID. Se transmite porque es por vía... No se dice más contagio. Exacto. Entonces, digamos, hay un montón de cosas dentro del VIH que porque aparte tienen que ver con el estigma y la discriminación. Bien. Antes, el contagio, vos no tomabas mate, no abrazabas, no besabas. Claro. Hoy por hoy haces cualquier cosa. Mirá, porque sabés que inclusive... Ya lo termino. Inclusive hoy somos indetectables. No transmitimos el virus. A partir de que empezamos a tomar el tratamiento, a partir de los 6 meses de tomar el esquema de medicación que te toque tomar, dejás de transmitir el virus. Podés mantener relaciones sexuales sin preservativo, casarte, tener hijos, no transmitirle el virus a la otra persona y tener una relación súper feliz y votar mi ley. Entonces, claro. Y quedarte sin medicación. Eran tres: transmisión, portador no. ¿Y cuál era la tercera? No me acuerdo. Transmitir. Bueno, yo creo que una parte que tiene que ver esto es, mira, por ejemplo. Tenés indetectable y transmisible. Pero espera que hay una cosita que quiero decir, ¿no? Mira cómo cambia, porque en realidad mucha gente, y por eso vos haces esta pregunta, o vos volvés a caer en la trampa. Vivís con. Porque justamente parecería ser que la comunicación hacia el afuera no se movió mucho, ¿no? O sea, había una época, por ejemplo, yo me acuerdo en la zona de San Miguel que decía, usa forro, ¿no? No de SIDA, da vida, ¿no? Después decía SIDA igual a muerte, por ejemplo, ¿no? Bueno, el famoso la manzana podrida pudre el cajón. Entonces, ¿qué pasa? La gente, un poco yo creo que estas disquisiciones que se metieron de decir, no quiero que digamos contagio, porque, bueno, yo igual lo discuto eso, porque digo, chicos, no discriminamos la palabra contagio, porque se contagia. O sea, transmisión y contagio en medicina en realidad no tiene ninguna diferencia. No, pero tiene que ver con la autopercepción de que si vos decís que yo te contagio, es como que vos decís que yo te toco y ya te lo transmito.
y la idea es que tienen que pasar muchos pasos para que una persona se infecte por HIV, o sea, no es tan fácil. Pero además, esta cuestión de que las personas viven, ¿no? Porque cuando arranca esto, la gente se enteraba justamente, calcula que cuando arrancó ni siquiera sabíamos qué lo causaba, ¿no? Lo que sí sabíamos era que era algo que se transmitía, y si veíamos quiénes lo tenían, podíamos decir por qué vías se transmitía. Exacto. Porque justamente por aire no, porque no era que te subías al colectivo y te contagiabas. Entonces la idea era que eran parejas de personas que, por ejemplo, parejas homosexuales o bisexuales, personas que habían recibido transfusiones, adictos que habían compartido la jeringa, no sé, o sea, hijos de madres de personas, claro, que habían recibido transfusiones, bien. Pero se queda con la idea de que si yo me entero y me muero, porque lógicamente nos estábamos enterando ya del cuadro final, pero sin saber cómo había sido. Entonces, toda la población se queda con la idea de que si yo adquiero la infección, si yo me contagio, como dice la gente, en 3 meses o a lo sumo en 3 años yo me voy a enfermar y me voy a morir inmediatamente y no hay nada para hacer. La otra cosa que quedó como leyenda es que no se conseguían los medicamentos, ¿no? Y ahora pasó tanto que ahora sí es verdad de nuevo. Pero estuvieron 1000 años preguntando no solo qué diferencia hay entre VIH y SIDA, sino, che, ¿y se consiguen los medicamentos? Y los medicamentos sí se consiguen porque hay una ley que expresa que los medicamentos deben ser garantizados por el Estado. Entonces, digo, se empieza a hablar ya de personas viviendo con VIH, ¿viste? Conviviendo con el virus. ¿Por qué? Porque queremos decir que ya no es esa fotografía que tenías de terminalidad, ¿viste? O sea, que arranca acá. Inclusive nosotros al principio cuando estudiábamos esto, decíamos, bueno, una persona puede estar infectada, no estar enferma, y puede estar enferma y se puede morir. Y esto va siempre para allá, o sea, siempre va de infectado a enfermarse a morirse. Sin embargo, cuando aparecen los medicamentos que son muy efectivos y que empiezan a ser cada vez mejores en cuanto a toxicidad y todo eso, se empieza a demostrar que no solo se para, ¿no?, la replicación del virus, la reproducción del virus y entonces el daño que causa a la inmunidad, sino que además podemos lograr que esa inmunidad se restablezca. Y en muchos casos entonces la persona ya no tiene el síndrome de inmunodeficiencia. Exacto. Porque volvió para atrás. O sea, esa situación que era que nosotros decíamos, no, inclusive al principio no se le daba a los enfermos el tratamiento, porque decían, no, ya se van a morir, el tratamiento es tóxico, no se lo demos. Hasta que se empezó a demostrar que, bueno, que no, que valía la pena, porque hasta un paciente, lo que considerábamos terminal, podía revertir su situación, su condición. Y a veces inclusive, siguiendo con la inmunodeficiencia, pero controlada, la persona podía retomar una vida plena de salud. Entonces, digo, por eso es tan importante bajar un poco la presión en esto de que si yo me pido un análisis es porque soy puto, y si soy puto es malo, ¿no? Porque nos estamos prohibiendo de hacer un montón de diagnósticos y ayudar a la gente. En San Isidro comúnmente solemos hacer desde Comunidad en Positivo testeos en la plaza de San Isidro del Mástil. El último que hicimos fue el día del preservativo, creo que fue en febrero. ¿Es el cumpleaños de Milei? Se vino a testear. Sí, claro. No, del preservativo. No dije del forro, dije del preservativo. Del forro pinchado. ¿Vos te acordaste de Milei cuando hablaban de forro pinchado? Yo me acordé cuando él decía que te ponían en el... en el sello. Sí. Porque él recibió un premio. Claro. Ajá. ¿No había sido un premio así? Que le había dado Bolsonaro, un premio claro, que decía... al macho alfa. No, sí, claro. decía al ano no sé qué cosa. Sí, como que no había sido roto. Así. Como que no le habían roto el culo. O sea que se estuvieron fijoneando. Imaginado. Y bueno, por eso vos dijiste, ahora se está yendo para ver a Barcelona. Ahora se va a hacer la revisión. Sí. Luego de A constatar. Exámenes. Pero quería terminar con esto. En San Isidro una mujer de 80 años se sumó a hacerse el testeo. Y le dio positivo, eso fue lo mejor. Claro, no, pobrecita, sí. Y le preguntamos, le hicimos un video. Pero ese era el mejor final. Sos un boludo. Bueno, sos un boludo. Le tenés que decir a la gente que le dio positivo. La historia es mucho más interesante
porque la mujer termina diciendo, necesito hacerlo y necesito que se sepa, para que la gente sepa de que tiene que acercarse. Si existe la posibilidad para hacerse el testeo, se tiene que acercar. Y me pareció maravilloso, porque decís, estás enseñándole a la sociedad a perder el miedo. A las nietas, a la familia. Y además normalizándolo, que es un poco lo que nosotros siempre quisimos hacer. La lucha nuestra es eso. Claro, poder ser cada vez más visible. Y en esto, con respecto a lo que normales, digo, también. O sea, porque, a ver, digo, cuando la persona empieza a conocer su diagnóstico, una cosa que le pasa es esto de decir, esto que me pasa a mí nada más. Claro. Y no voy a poder seguir, porque todos se van a dar cuenta y esto, bueno. Entonces, una de las cosas que trabajamos mucho, que yo trabajo mucho como técnica, ¿no? Es esta cuestión de decir, ¿y por qué no pensás que alguien en tu trabajo o alguien en tu entorno también lo tiene, como te pasó a vos, que no lo sabías? Y vamos a preguntar, ¿cuánto tiempo puede estar una persona infectada y no saberlo? Más de 10 años. Más de 10 años una persona puede tener el virus y no tener ningún síntoma, digamos. Obviamente, pasados los 10 años, cerca de los 10 años, la persona va a empezar a tener alguna cuestión, pero que no se va a relacionar directamente con, este tipo tiene HIV, vamos a hacer un análisis. Entonces, por eso es importante saber que uno, si tuvo relaciones sexuales, si fue al dentista en una determinada época, si recibió transfusiones en una determinada época, un montón de prácticas que se hicieron antes de todo lo que fue el uso de material descartable en los 90, a partir del 95 seguro, obviamente estuvo en riesgo de tener el virus. No solo sino el de la hepatitis C. Pensemos que durante los finales de los 80, principios de los 90, ingresó, lo cerramos con, ingresó a la Argentina una gran cantidad de sangre infectada con hepatitis y con VIH, lo cual llevó a muchas muertes. ¿Y saben quién dejó libre a esa gente que dejó entrar a esa sangre infectada porque fueron llevados presos? El señor Bonadío. Por lo cual, digamos, está todo muy afectado e infectado en todos lados. Justo hoy que es el aniversario de la AMIA también, ¿no? Bueno, mira, pero en esto y en las charlas que siempre doy y que quede como mensaje para la sociedad, que muchas veces cuando estoy dando charla en un colegio o algo y alguien me dice, vos cuando estás con alguien, ¿le decís que tenés VIH? Y mi pregunta siempre es la misma, ¿por qué debería decírselo? Me dice, bueno, para que esa forma vos me cuides. ¿Por qué? ¿Vos no te cuidás? Claro, entonces, el tema no es que uno tenga que decirlo, no decirlo, o cuidarse o no cuidarse. Si uno se cuida, se está cuidando al otro. Lo que pasa es que uno cree que si uno, sobre todo esto pasa en las mujeres, ¿no? O sea, yo no me cuidé porque él era mi pareja estable. Claro. Entonces yo les digo esto. De los cuernos nadie se salva. Vos podés estar, no solo eso, vos podés estar, mira que te voy a decir una cosa. Vos podés estar una noche con 500 personas, podés estar una noche... Y que si ninguna tiene una infección de transmisión sexual, por supuesto no te vas a agarrar nada. Y si vos estás 500 noches con una sola persona que tiene alguna infección de transmisión sexual y no te cuidás y no se cuidan, por supuesto que tenés mucho riesgo de transmitirla. Entonces, en este caso es cuando uno dice la cuestión del estar con mucha gente o no, o sea, la promiscuidad famosa no aplica acá. Y cuando una vez que vos estés infectado, no vas a poder reclamar que vos esperabas que el otro te diga. Porque, exacto. Y vuelvo al nuestro lema hermoso, que es que no debemos cuidarnos de las personas, sino de un virus mutuamente. Y para terminarte en algo que tiene que ver... Ay, perdón. Él me quiere invadir. No, solamente contar de que... Yo quiero que en el próximo coso voten si quieren que... Arriesgate que Arriesgate. Chicos, ¿saben que tengo más... Los mato a todos. @Clajoma en internet. Recordar, ahora mismo lo que está sucediendo en Argentina, se está firmando un convenio con Estados Unidos de libre comercio, donde las farmacéuticas y los medicamentos, el libre comercio, como para hacerla muy claro, es toda la medicación que se puede fabricar. Tomate tu tiempo igual, esto es una cosa importante. Así es muy importante. Tomate tu tiempo para decirlo. El tema de la... Sí, no, porque estabas apurado. Doris, no pasa nada. Por un minuto más, un minuto menos, no pasa nada. No, esto es importante, lo pueden mirar a través de Fundación GEP, que hicieron una investigación con respecto a este tratamiento
Tratado de Libre Comercio que está firmando Estados Unidos ahora mismo con Argentina y que se le está pidiendo a todos los senadores, diputados, a nuestros legisladores, votados o no, que sean conscientes de lo que van a hacer. Hoy, por ejemplo, una medicación de hepatitis o de VIH en Estados Unidos cuesta $89.000 si vos te los tenés que comprar. Acá en Argentina, como hay genéricos, estamos hablando de 800 pesos. Si se llega a abrir este libro de comercio, la medicación que vos hoy estás pagando 2 mangos o que el Estado te la está dando de forma gratuita porque lo pagás con tu impuesto. Esto no es que la pagás vos, la paga el Estado, pero obviamente un Estado que tiene que pagar $8.000 no es lo mismo que un Estado que paga 800. Por lo cual el déficit que están tratando de acortar, inclusive se les va a ir absolutamente al carajo, como dice lo de la libertad, al carajo. En este caso, me parece que es súper importante que la gente esté consciente de esto, porque así como les está faltando medicación por un montón de cosas, lo que se está mucho y lo que se está recortando en salud hoy es la muerte de mañana. Y ahora sí, para terminar, si vas a mantener relaciones sexuales, usa preservativo, pero hay algo mucho más importante: no botes forros, porque si los botás y tenés una persona con cáncer o con alguna enfermedad terminal, se te va a morir. Gracias. Claudio, Gabriela. Un aplauso grande para Claudio Mariani. Y me despido regalándote el lazo rojo de VIH. Ojo que te podés infectar. Te podés contagiar. Claro. No se y lo te vas a hacer portador. Todo mal, le decían. Todo al revés. Bueno, yo la semana que viene, no sé qué día voy a estar, les digo a todos, colaboren a la doctora Piovano a su alias piovano.gaviota, hasta la parte que no le gusta cosa, .mp, pero yo necesito ser financiada si quieren que esté acá, chicos. Seguimos. Los quiero mucho. Seguimos con más comunas.